Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad estamos con Héctor Santomil. Él nos va a contar acerca de sus actividades ahí en la ciudad de Villaguay. Yo soy Fabricio Gallardo, pertenezco a la red cultural y patrimonial de Entre Ríos. Y acá me acompaña Lili. ¿Cómo andas, Lili? ¿Cómo andas, Héctor? Buenas tardes. Hola Héctor. Liliana Roldán de Paraná, Entre Ríos. De Paraná. Hola, Hablo ¿cómo medio están? mal. ¿Cómo está Liliana? ¿Cómo está Fabricio? Fabricio, ¿no era? Héctor Fabricio. Lo que pasa es que acá el Fabricio. Héctor, ahora sos vos. Ajá. Bueno, los saludo y bueno, también a todos los que nos escuchan. Yo soy Héctor Santomil, de la comunidad charrúa Etriec, de Villaguay, Entre Ríos. Etriec, en vocablo charrúa, significa verdad. Entonces le pusimos ese nombre porque nosotros sentimos la necesidad de buscar nuestra verdad, de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y fue todo canalizado a través de un espacio comunitario, cultural, que nosotros la denominamos Escuela Popular Charrúa de Triec. Por eso la comunidad charrúa nuestra se llama Escuela Popular Charrúa de Triec. Lleva ese nombre, digamos, la comunidad. Todo, digamos. No solamente por ahí, algunos nos dicen que somos de Triec, nada más, la comunidad de Triec, pero no. Es todo el nombre de la escuela, ¿no? ¿Y por qué escuela? Porque, bueno, porque es un espacio donde se aprende desde la cotidianidad, ¿no? Mayormente lo que nosotros hacemos allí son actividades culturales, artísticas, en donde nos juntamos a reflexionar sobre esta cuestión de la identidad y sobre otras cuestiones también que tienen que ver con lo popular, con lo comunitario, con el ida y vuelta, con el día a día de cada persona que habita en el contexto donde nosotros vivimos y compartimos historias diversas, todo relacionado con la cuestión cultural, la cuestión popular, y, y bueno, empezamos a profundizar en nuestras raíces, en nuestra historia, a partir de varios encuentros que hemos tenido en otro tiempo. Nosotros ya llevamos casi 20 años encontrándonos. Primero fue a través de Rosita Lavariño, que seguramente la conocerán. Ella era una investigadora, poetisa, artista plástica, profesora de acá de Villaguay, con quienes nosotros nos encontramos muchas veces, y ella, indagando un poco la historia de nuestro antepasado, bueno, vio que nosotros teníamos ascendencia charrúa, ¿no? Entonces, esa mirada que ella tenía, nosotros la fuimos asimilando en un momento, en un primer momento, y cuando ella hablaba en su escritura, por ejemplo, ella tiene un libro que editó en ese momento, se llamaba América Llama. eh, Tenía dedicaciones en su libro. eh, por ejemplo, había un poema que hablaba de Charrúa, mi hermano, y lo describía, y describía a la gente de ahí del barrio donde ella vivía, que justamente el barrio donde nosotros tenemos hoy la comunidad, ¿no es cierto?, en el barrio Villa Pedro. Y una de esas personas que describía en uno de esos poemas, Charrúa, mi hermano, bueno, eh, se enteró ella y nos enteramos nosotros nos enteramos de la dedicación, y ella se enteró que era familiar mío, uno de las dedicaciones. Bueno, lo describía así, y a partir de ahí empezamos a indagarnos nuestra identidad, a mirar más profundo y a preguntarnos por qué nosotros no,
no teníamos o habíamos perdido esa tradición oral que ancestralmente se viene dando en todos los pueblos originarios, y que al perder eso y al perder la lengua también perdíamos muchas cosas de lo que éramos en su momento. También nos interesó la cuestión de investigar sobre nosotros, aunque no era nuestro rol, digamos, o nuestro modo, ¿no? No éramos investigadores, no, pero nos interesó también profundizar en nuestras raíces a través de cosas históricas, ¿no? que han quedado en documentos y demás. Por ejemplo, nos interesó más hincar en aquellos relatos que los españoles, cuando veían a nuestros antepasados, lo describían de una manera que, bueno, nosotros entramos a cotejar esas descripciones de cómo eran en el pasado con cómo somos en la realidad presente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos recogido esos datos como para sostener que nosotros en la historia todavía aún conservamos esas raíces, y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? de que lo tenemos. Al principio, bueno, fue una cuestión así de asimilación, de eso, y hoy día nosotros ya estamos constituidos como comunidad y arraigados a nuestra identidad, y lo más fabuloso de todo esto es que las generaciones que fueron naciendo ya nacen en esta forma, en esta cultura charrúa que nosotros tenemos actualmente. Héctor, ahí nace también el fogón de la memoria, verdad, territorio e identidad de los pueblos originarios de la Vía Yala. ¿Este fogón que hacen ustedes? Bueno, y en relación con Rosita, nosotros justo nos habíamos encontrado como para constituirnos en comunidad. Uh-huh. En ese momento, en la ciudad de Maciá, nace el primer fogón en el 2002, que era un fogón contra festejo, o fogón vigilia contra festejo, por lo mal llamado Día de la Raza, ¿no? Porque lo que ocurrió acá fue un genocidio, y nosotros nos juntamos en una asamblea en ese momento para, bueno, para constituirnos, ¿no? Que allí, bueno, a partir de ahí nació la comunidad que estaba Rosita Alvariño, Pueblo Jaguar. Nosotros encaminamos nuestra experiencia desde otros puntos de vista. Hubo un momento de desencuentro y volver a encontrarnos, en la que nosotros empezamos a constituirnos como comunidad, o a continuar esa comunidad que ya estaba, nada más que estaba porque nosotros nos relacionábamos de antes, ¿no? Y a continuarla, pero darle sentido originario, a partir del primer fogón que se hizo acá en Villaguay, en el balneario de acá, en el 2003, al año siguiente de lo de Maciá. Ellos siguieron con la comunidad Pueblo Jaguar, y nosotros con la comunidad charrúa de Triec, Triec quiere decir verdad, como te decía, en busca de nuestra verdad, y continuamos ese fogón. Ya no lo hicimos en el bañario el año siguiente, en el 2004 lo hicimos en el espacio donde nosotros tenemos ya la Escuela Popular Charrúa de Triec. Qué lindo, ¿no? ¿Y cómo lo viven? Recién estuviste comentando, ¿no?, el contrafestejo, ¿no? Que en realidad, bueno, yo todavía me recuerdo haber ido a la escuela y ver en los pizarrones, digamos, cómo se festejaba el Día de la Raza, y hoy con un poco más de madurez, ¿no? Y sobre todo con un pensamiento reflexivo y crítico de que en realidad no es nuestra tierra, digamos, no fue ningún descubrimiento, y cómo hoy necesitamos de nuestras raíces crear o volver a tener
ese conocimiento ancestral y colectivo y ver que se nos escapó por las manos, porque en realidad es muy difícil. No sé, por ejemplo, en el caso de Jaime Blas, él puede y tiene todavía la memoria, su lengua, ¿no? Y que gracias a Dios creo que sigue la hija también y así vamos a tener chaná para rato. Pero en el caso de los charrúas, no tenemos, por ejemplo, esta continuidad del lenguaje. ¿Está totalmente extinto o cómo lo toman ustedes a esto? Bueno, nosotros tuvimos hace, bueno, casi un año, tuvimos un encuentro en Buenos Aires, en el CUI, no me acuerdo cómo era que se llamaba, la sigla era sobre idioma, ¿viste? Uh-huh. Un encuentro de lengua indígena donde se hizo un mapa, en donde participó también el que lo ayudó a hacer el libro a Blas Jaime. Uh-huh. Y bueno, allí nosotros fuimos a expresar la lengua charrúa que está en revitalización, así le llamamos, todas las lenguas que se han dejado de hablar y han quedado palabras, nosotros las revitalizamos a través de las canciones que, por ejemplo, hacemos, de poesía, de textos que escriben los chicos, siempre en las actividades dentro de la Escuela Popular Charrúa de Triec. Y con respecto al idioma chaná, que también el idioma chaná ha incorporado palabras charrúa como nosotros, como el idioma charrúa incorpora palabras chaná, pero que sabemos y somos conscientes de que nosotros compartimos un mismo tronco, ¿no? Nuestra identidad charrúa como chaná tiene una familiaridad muy cercana. Son cosas diferentes, pero hay una familiaridad profunda y yo, digamos, nosotros hablando, lo comparamos, por ejemplo, con los idiomas que derivan, por ejemplo, del latín, ¿no? El castellano, el italiano, todas esas lenguas romances que se llamaban, ¿no? Tiene un mismo tronco. Bueno, en este caso el charrúa y el chaná tiene también un mismo tronco. Y una misma familiaridad. No somos una cosa separada, porque nosotros somos conscientes que también tenemos mucho de chaná en nuestra sangre como de charrúa. Como también podemos tener de guaraní, porque hay antecedentes de que en distintos momentos se convivió con la distinta etnia, ¿no? Se decía que también que los charrúas era una macroetnia que encerraba otra etnia, pero nosotros lo reflejamos más porque podemos decidir ser chaná o ser charrúa, pero lo reflejamos más por la característica que los charrúas tenían, ¿no? De que aquellos que no eran parte de esa familia o de esa comunidad, que viniera de afuera a integrarse, ya pasaban a ser charrúa. En algún momento charrúa recibían a los que venían escapando de la esclavitud, a los afrodescendientes esclavizados que venían escapando de la esclavitud, y lo acogían en su seno, y al acogerlo en su seno pasaban a ser también charrúa, ¿no? Y esa característica, ese rasgo cultural que tenían, lo podemos ver cotidianamente en nuestra barriada, ¿no? Y eso nos hace ver que esos rasgos son los que están vigentes, que no nos quitaron la lengua, nos quitaron un montón de cosas, pero no nos quitaron ese rasgo cultural que aún está entre nosotros. Entonces, con respecto a la lengua, sí fue extinta, y nosotros la estamos recuperando para incorporarla. Tampoco queremos hacer un cambio por la lengua que ya hemos aprendido
como el español. El español ha sufrido también muchas modificaciones desde hace mucho tiempo. Todavía siguen sufriendo modificaciones, y asimismo nosotros vemos que en el español mismo incorporamos muchas palabras extranjeras que están en el habla del castellano, ¿no? Pasa lo mismo con los idiomas indígenas, ¿no? También nosotros aprendemos palabras quechua, palabras guaraní, palabras o mapuche, para incorporarlas también en nuestro habla, porque también son nuestros hermanos. Sabemos que hay diferencia en la cuestión, en algunas cuestiones sobre la ascendencia, pero tenemos también una misma raíz, que somos de la Yala, somos hijos de la tierra, y desde ese pensamiento nosotros queremos construir un mundo mejor, en donde podamos entrar todos, en donde nadie, como decía Artigas también, nadie sea más que nadie, y esa característica, por ejemplo, ya que lo cité a Artigas, lo aprendió de los pueblos originarios y de los pueblos originarios de esta zona, ¿no? De los charrúas. Por ahí en la historia se decía que porque los charrúas no eran fáciles de dominar, se lo distinguió, pero en realidad sufrieron la primera embestida de la colonización, porque entraban por este lado y lo primero que encontraron eran estos seres que vivían en esta zona de la tierra. Y bueno, si vamos a esa cuestión histórica, los charrúas estaban más en esta zona, donde también convivían, como te digo, con los chaná, en esta zona de Entre Ríos. Porque cuando se hablaba de la banda oriental, nunca dijeron la banda oriental del Uruguay, sino dijeron la banda oriental, o sea, como límite el río Paraná, o sea que el río Paraná hacia Entre Ríos era donde era suelo charrúa, ¿no? También hay datos históricos que datan de que en esa persecución a nuestros ancestros, los charrúas buscaban la espesura de la selva. Como se sabe que la espesura de la selva están alrededor de los ríos y arroyos. En ese momento todo acá era un impenetrable. Y en la zona de Villaguay, que el Villaguay desemboca en el Gualeguay, data, bueno, que al Gualeguay le llamaban el río Los Charrúas. Hay un mapa que se muestra que el río Los Charrúas, y en esa vértice donde nace el arroyo Villaguay, decía que los SWAG, que vendrían a ser los jefes charrúa, se reunían o se encontraban para planear estrategia para escapar de esta opresión que se venían dando, ¿no? Cuando avanzaban sobre las tierras nuestras, para quitarnos las tierras, para quitarnos nuestro territorio o quitarnos a fuerza de armas, o esclavizarnos, perdonarnos la vida, pero que nosotros vivamos ahí. Muchos de nuestros ancestros han sido peones rurales, han tenido familia y bueno, se han desarrollado. Y bueno, con el tema de Floro, por ejemplo, que lo denominaron como el último charrúa porque hablaban la lengua, no sé si lo ubican a Florencio Cheto, el indio Floro, por el cual nosotros presentamos un proyecto al Senado, que se aprobó en Senado y en Diputado, para que el día de fallecimiento de él, el 3 de septiembre, se constituya como el Día de los Pueblos Originarios de Entre Ríos. Y como te decía, de Rosita Alvariño, que es la pionera de esta andanza nuestra, se constituyó el Día de la Mujer Indígena de Entre Ríos. O sea que tenemos esos dos elementos importantes en nuestra identidad charrúa, que nosotros decidimos continuarla, y queremos que también en la escuela, en las instituciones, se conozca, y también
no solamente que se conozca, sino que también se indague sobre su pasado, sobre su identidad. Que más allá de la cuestión sanguínea, ¿no? Más allá de lo biológico, la identidad charrúa está presente y lo tienen mucho incorporado. Héctor, si yo me considero charrúa, ¿no? No por una cuestión de elección, sino que siento que mi abuelo o mi abuela que me hablaba en guaraní o tenía rasgos de pueblos indígenas, pueblos originarios, yo me siento charrúa. ¿Cómo hago? Como por ejemplo, ¿cómo hago para contactarme con vos? ¿O a dónde tengo que ir como para decir yo me siento parte del pueblo charrúa? Y bueno, uno entendiendo toda esta cuestión, cómo se viene dando la historicidad, en este caso no hay requisitos para sentirse que sos, ¿no? La identidad funciona así, digamos, todo un proceso también de uno asimilar lo que es, como yo te decía antes, y también ver que toda esta característica de la que data de nuestra historia indígena acá en Entre Ríos, tiene que ver con mi modo de ver el mundo, mi cosmovisión, mi vida cotidiana, de reflejar y ver algunos detalles que yo lo puedo ver en la cotidianidad mía. Yo a partir de ahí ya lo soy. Después depende de que si yo voy a militar esta cuestión o la voy a llevar a constituirme en comunidad junto a otros, porque todo esto se da con la mirada en conjunto, colectiva, para que uno continuar con esta lucha, ¿no? Y de hecho, uno si ya lo siente, ya lo es. Y con lo que vos decías, viste, de la ascendencia guaraní, por ejemplo, acá también fue un suelo donde marcharon los guaraníes y demás. Hay algunas palabras guaraní que han quedado en nombre de ciudades. Como Villaguay tiene una composición ahí que deriva del guaraní, y eso han venido también con los jesuitas o con otra orden así de la iglesia en ese momento que exploraban estos lugares. Formaban parte de algunos ejércitos también. Y bueno, por ejemplo, te doy el ejemplo, ya cuando pasaron los charrúas para el lado de Uruguay, y que allá lo querían exterminar, y que en la campaña Sasi Puede, con el presidente Rivera, emboscaron a la charrúa, que querían negociar, pero en realidad le hicieron una emboscada y aniquilaron a la mayoría de la familia. A otros lo esclavizaron, y a otros, porque se usaba en esos tiempos venderlo tipo como los esclavos, ¿no? En ese caso lo vendían como espécimen a los circos que habían en Europa. Llevaron a 4 charrúas en ese Sal Si Puede, y llevaron a lo más importante, digamos, al sabio, al como al chamán, al más viejo, al más sabio, al cepel, se llamaba, que es Enaqué, a Baimaca, Perú, que era el cacique. Y Baimaca, Perú, era guaraní, pasó a ser cacique charrúa, digamos. Ahí te das cuenta de que pertenecer o derivar de otra etnia no significaba que pueda llegar a ser parte de este grupo étnico, ¿no? Entonces, pasa por ahí, pasa por reflejar la historia, y que nada es tampoco puro, ¿viste? Venimos de varios mestizajes. Es más, cuando llegaron los conquistadores a estas partes, ya el mestizaje, ya había más de 30 mestizajes en la etnia de esta parte, ¿no? Algunos quieren, bueno, reflejarse más a lo más selvático, otros más a lo más pampino. Es posible que haya ascendencia de los charrúas, de los pampios o de los más selváticos, porque se han conocido historias de gente que vive en el Chaco, que se dicen
descendientes de charrúa también. Ujú. Y es posible que los com, incluso los guaraní, tengan una familiaridad. Lo que sí, los charrúas andábamos por todos lados, eso sí está hasta documentado de que se adaptaban a todos los saberes, las cosas, eran de aprender, observar y aprender mucho. Es así que también aprendieron muy fácil el castellano, aprendieron muy fácil la lengua del invasor, cosa que los invasores nunca pudieron aprender y tampoco quisieron que la lengua nuestra continuara en el tiempo. No les servía que la lengua, y la lengua era una herramienta elemental para poder seguir existiendo y seguir comunicando la forma de vida que nuestros antepasados teníamos. Nosotros, por ejemplo, como modo de rituales no lo tenemos, pero podemos decir que todo se va reinventando en la vida. El crear este espacio, nosotros hacer actividad artística, el ponerle ese contenido indígena a las composiciones musicales y todas esas cuestiones, y cuando nos encontramos en una fecha como esta del fogón, y subimos en escenario, y expresamos lo profundo de la palabra y la música, estamos haciendo un ritual también. Ujú. Y para nosotros eso es un ritual de cada año en cada fogón. Bueno, en esta oportunidad por la pandemia tenemos que buscar otra forma para poder encontrarnos y seguir en la lucha. Héctor, ¿y cómo viven en la comunidad este 12 de octubre? ¿Qué es la reflexión que siguen, digamos, sobre todo pasándole a los chicos, que vos bien me decís que los chicos de la escuela ya se integran a las costumbres y a la identidad de los pueblos originarios, ¿no? ¿Cuál es el relato que está presente en esta fecha? Sí, nosotros, como te decía al principio, fue un contrafestejo por el más llamado Día de la Raza. Después pasó que después del 2010 que se dio la diversidad cultural, lo pensamos, entonces decidimos nosotros que el fogón sea el fogón de la memoria, verdad, territorio e identidad de los pueblos originarios de Villayana, ¿no? Ahora lo están tomando otros, y otros hermanos de otros pueblos lo están tomando. Un poco influimos en esa idea de que ese día sea un día de memoria también, de pedir justicia por el tema territorio, que es una constante. Todavía con ley y todo se sigue desalojando gente en distintas partes de nuestro país. Hay necesidad de vivienda. Nosotros creemos que todo lo que es la desigualdad que hoy existe es porque esta invasión nos atravesó, porque nosotros sabemos que las discriminaciones, el racismo que está presente hoy día, es porque ha influido en nuestra historia, ha influido en la educación. Si vamos a los libros de historia que a mediados del siglo XX se enseñaban en la escuela, los pueblos originarios estaban en la parte de flora y fauna, nunca en la parte social, historia, humanidades. Éramos animales, es así que siempre nos han tratado así, y eso era una cuestión negativa, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, si queremos reflejar lo negativo que se expresa en las instituciones, en la calle, en todos lados, es cuando menciona que si alguien está haciendo mal las cosas, le dicen que son unos indios, ¿no? Sobre todo a los gurises que se portan mal, que todas esas cosas, lo derivan a, bueno, se expresa como indio. Entonces todas esas cuestiones negativas han pesado sobre la persona. Y más todo aquello que conserva aún los rasgos físicos, ¿no? Porque nosotros podemos cambiar en los rasgos físicos y no nos puede joder tanto si somos más de piel blanca, ¿no? Pero aquellos que ya tienen piel más oscura y conservan más los rasgos de nuestro antepasado, sufre más esa cuestión y se niega más a aceptar su identidad, ¿no? Por las cuestiones negativas que tienen. Entonces nosotros en nuestro espacio con los chicos le hacemos ver eso, que eso no es negativo, lo reflexionamos juntos, entonces ellos se encuentran con el mundo que por ahí siguen con esa
con esa manera discriminativa y por ahí la sufren, la sufren en la escuela. En nuestro espacio sería como que ellos se encuentran bien, se encuentran atendidos, incluidos, y después vuelven a otro espacio y se encuentran con ese mundo desigual y discriminativo que aún late entre nosotros, ¿no? Entonces, yo celebro que, por ejemplo, ustedes hayan tenido esta iniciativa, como muchos la están teniendo, para poder comunicar que estas cosas siguen pasando en nuestra sociedad. Y bueno, se sigue teniendo a la cultura indígena como algo inferior, ¿no? Que nosotros, por supuesto, no la sentimos como algo inferior y tampoco queremos ser superior a nadie, pero sabemos que muchos se sienten menos por el menosprecio que se le tiene, ¿no? Y hay veces que también esto que deriva en otras cuestiones también socioeconómicas que viven muchas familias, que por priorizar tener el plato en la mesa, abandonan la escuela los chicos, muchos caen en el analfabetismo, eso también trae otro problema también sociales, el perder también esta cuestión de relaciones, De identidad. mirar al otro, claro, al perder esa identidad, también deriva en otras cuestiones miserables en los sectores populares, como caer en la delincuencia, en muchos factores negativos también. Que estigmatizan también, porque la verdad que Se van perdiendo los valores, los valores que tenemos como identidad se van perdiendo y se van deformando, porque eso hace la identidad fuerte, que nosotros tengamos valores. Y al ser todas estas cuestiones que pasamos, desde nuestros orígenes venimos sufriendo y se han perdido valor, identidad y como que está todo perdido. Y está bueno también rescatar eso, de raíz que se visibilice hoy en día. Porque nosotros, pero Fabricio, tenemos orígenes y hasta yo no lo puedo saber hoy en día por esas cuestiones de que no se habla, o mi familia fuimos traídos, digamos, yo soy correntina, y he perdido, porque yo realmente no sé de dónde vengo. Mi padre fue adoptado, y la verdad es que hay una falta ahí, que escucharte ahora y escucharlo también a Fabricio, creo que todos tenemos algo como que nos falta. Es así, y sobre todo si vos lo tenés, si tenemos eso, es porque nos está invitando a buscarlo. Quizá no vamos a encontrar el relato, por ejemplo, yo hoy tuve también otra entrevista que hablaba sobre la cuestión de cuando nosotros empezamos a indagarnos, queríamos preguntarle a nuestros abuelos sobre nuestro pasado, ¿no? Yo pude hablar poco con mi abuela antes que muriera, y ella, bueno, decía, somos indios, nuestro pasado es indígena, ¿no? Y nada más que eso, ¿no? Pero eso ya me fue suficiente como para seguir la búsqueda, ¿no? Y después algo también que me preguntaron ahí, lo que me entrevistaron, ¿qué desearía yo, con quién me quisiera encontrar del pasado para yo poder sentirme mejor o más estimulado a seguir en la lucha? Y yo decía, volverme a encontrar con mi abuela, para seguir preguntándole cosas, para seguir revivando esa memoria, ¿no? Que muchos han tenido que callar para sobrevivir, porque convengamos que toda esta historia en todos los pueblos originarios fue así. Para que no hablaran en la lengua, le cortaban la lengua, literalmente. Hay pueblos que relatan que eso pasaba. Sí, es así, o sea, se los mutilaba, se los castigaba de esa manera, así como han hecho con los esclavos, que aquellos que se escapaban le cortaban las manos, le cortaban la pierna. Así de cruel fue la invasión y el sometimiento, ¿no? Necesitaban tener todo en su control, no necesitaba que la persona, por su naturaleza, que piensan, deciden, que no piensen ni decidan,
y que abandonan toda su forma de vivir, de relacionarse, no poder hablar, callarse. Fue ahí que no se podía transmitir la lengua a sus hijos, y si nosotros pegamos un salto hacia nuestro siglo, ¿no? Cuando mucha gente por necesidad económica de las provincias se iban a trabajar a Buenos Aires, a Córdoba, a las ciudades grandes donde estaba la oportunidad de trabajo, que de hecho la mayoría de la población de Buenos Aires está hecha de gente que han migrado desde el interior, y muchos de ellos de procedencia indígena, abandonando su forma de vida, ¿no? Yo he escuchado relatos sobre gente que fueron de pueblos guaraníes a vivir a Buenos Aires, y allí los padres prohibirle a los hijos que hablaran en el guaraní, porque si no ellos podían perder el trabajo, ¿no? Y ese callar su voz se hacía costumbre también, se hacía cotidiano, y es así que los hijos no hablaban más en el idioma, perdían el interés también por querer saber de su pasado, tenía que adecuarse al nuevo mundo, a la nueva forma de vivir, y bueno, y siempre, bueno, cuando siempre sintiéndose menos, siempre por pertenecer a una clase social, ser menos que otro, ¿no? O por no tener la primaria completa, la secundaria completa, o tener un título, ser menos que los demás, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros siempre hemos apuntado a que todo aquello que era negativo para la sociedad colonial, nosotros transmitimos que tenemos mucho de positividad, muchas de cosas buenas para rescatar. Por ejemplo, nosotros no tenemos una mirada, cuando hablamos en relación de la naturaleza, no tenemos una mirada ecologista, sino que tenemos una mirada de ser parte de la naturaleza, de que la naturaleza no es algo que nosotros nos podamos servir, sino que es algo que está incorporado a nosotros, que es parte de nuestra vida. Es como, no sé, la sombra de un árbol, nos da ese beneficio, y nosotros agradecemos que ese árbol exista para que nosotros tengamos ese beneficio, ¿no es cierto? O que nos dé un fruto, o el arroyo, el río, que nos dé un pez para comer, y así todo lo que nos provee la naturaleza, digamos, nosotros se lo devolvemos de alguna manera, ¿no? Cuidándola, respetándola, viendo que hoy, si está sufriendo nuestro medio ambiente, las humedades, por ejemplo, con las quemas, en Córdoba lo que está sucediendo con las quemas, sufrimos nosotros también, así que sufre el animalito que es quemado allí, también sufrimos nosotros. Terrible. Vivimos en una comunidad que está mal enseñada por el consumismo, que el mismo consumismo que todos somos responsables porque consumimos, y somos los que generamos toda esta demanda de las empresas, y que son por los mismos consumos del hombre, la demanda que genera el hombre. Y no cuidamos lo que realmente es nuestro patrimonio natural, lo que es nuestra casa. Y bueno, así tenemos las consecuencias de hoy en día. Claro, la casa. Y hay que volver a los valores, de tener el alimento en nuestro patio y no ir a las góndolas donde todo es empaquetado y de contaminación. Es eso lo que generamos cuando vamos a consumir. Y que tenemos que volver la producción y a nuestras raíces. Contaminamos todo, desde la producción hasta el consumo, o sea. Sí, nosotros destruimos. Pensamos que eso que consumimos nos está dando vida, y totalmente lo contrario. Héctor, para ir terminando, imagínate que esto está
está siendo visto por dentro de 200 años, ¿no? Porque está siendo grabado y lo están viendo. Y tus tataranietos están escuchando esta entrevista. ¿Qué mensaje le daría? Y bueno, yo por ahí no pienso en tiempo como algo lineal y como algo, digamos, como que como esperando el fin, ¿no? Por ahí hay algunas costumbres, alguna cultura, incluso indígena, que tienen esa cuestión de que llegue el momento de que todos vivamos plenamente, ¿no es cierto? Como la guaranítica, que hablan de la tierra sin mal, ese horizonte, ¿no? Que lo espera allá, prometedor de buenas cosas, pero viendo que como el mundo está de esta manera, hay veces que eso te pincha el globo, te echa abajo, porque cada vez la humanidad se va viendo peor. Entonces, yo lo que transmitiría es que en el tiempo que estén, traten de vivir en comunidad, no dejar de vivir en comunidad, no tener presente a los otros, no escapemos por el individualismo, por el sálvese quien pueda, que conservemos esa cultura que nuestros ancestros tenían de vivir en comunidad, de vivir sintiéndose que nadie más que nadie, por más que el sabio o el viejo sepa más que el niño, que sepa y se sientan en esa cuestión de la igualdad. Que a mí me parece que lo que nos puede salvar es que nosotros nos mantengamos con esa visión del mundo de la igualdad, ¿no? Y con ese sentimiento de que no podemos dejar que nos sigan matando la Pachamama, y que cada encuentro como esto, que bueno, son un poco reivindicativos de algunas fechas, son un poco que nos recuerda algunos momentos, pero que nosotros lo podamos vivir en la cotidianidad. Ahí está nuestra vida, en la cotidianidad. Nuestro presente es la salvación de nuestro presente. Y de eso depende el futuro, ¿no? Seguramente se van a ver en otros tiempos más convulsionados, con una sociedad mucho más difícil, ¿no? Ahora nos sorprendió este virus, nos sorprende el capitalismo con su forma salvaje, siempre imponiéndonos distintas formas, que yo creo que eso tiene que ver con el proceso de colonización que aún está presente entre nosotros, ¿no? Que no fue que llegó Colón en 1492 y al otro día se terminó la colonización, sino que continuó en la historia y fue un proceso lo de ellos. Entonces nosotros a esto lo tenemos que sentir como un proceso. Necesitamos muchas manos y que la sociedad pueda entender y concebir el mundo observando a los pueblos originarios, porque como dijo Galeano, son la salvación, no el problema. Era el problema para algunos momentos para poder ocupar la tierra, era el problema. El indio era el problema porque no dejaban ocupar la tierra. Y sigue siendo el problema en cierto sentido, ¿no? Para ciertos capitalistas. Pero no, somos la salvación. Y no lo digo como persona, como individuo, solo digo como conjunto de personas y de seres humanos que miramos al mundo con otro ojo, ¿no? Y que, bueno, teniendo esta idea, este sentimiento, esta forma de pensar, podemos vivir la cotidianidad de una manera, aún en las adversidades, de
de una manera mejor. Y hay que seguir insistiendo por los derechos, para que se sigan conquistando derechos, para que no nos sigan dividiendo, porque sabemos que hay un poder hegemónico, que es el poder económico hoy en día, mundial, que nos lleva a que nosotros aceptemos sus formas y nos adecuemos a su forma, y entonces tengamos que pisar al otro para poder escalar, al hermano, tengamos que pisarlo para poder nosotros ser mejores, ¿no? Y ese sería el mensaje de que la paz del mundo, lo que depende, digamos, de cómo nosotros estemos viviendo en comunidad, en relación con nosotros, hermanos y hermanas. Bueno, Héctor, muchísimas gracias, la verdad que es un placer escucharte. Le agradecemos mucho tu aporte, la verdad que realmente me siento, no te veo a vos con otra cara más que como hermano, así que este momento fue muy agradable. Fue lindo, no sé, muy agradable. Sí. Así que nos deja mucho para reflexionar también como identidad propia de nosotros. Creo que nos sentimos, cuando te escuchamos hablar, muy identificados, la verdad, como un llamado. Personalmente como un llamado también, y que creo que nosotros de este lugar hacemos ese granito de arena, que también tenemos esa mirada, que el único futuro es en la común unidad. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, Héctor, ¿dónde te encontramos? ¿Podés en Facebook? Yo sé que tienes radio, bueno, en la escuela. Bueno, el espacio cultural comunitario, Escuela Popular Cerro de Triesta, en calle 25 de Mayo 957. Ahí tenemos el salón de acá de Villaguay, que a poca cuadra de la plaza y a poca cuadra del arroyo de Villaguay. Y al frente del edificio ese tenemos la radio La Redota, es una radio comunitaria e indígena, que hace casi 3 años está funcionando, y bueno, a partir de ahí nosotros estamos militando la comunicación popular y comunitaria, e indígena también. Y bueno, también los invito que el lunes, a partir de las 7 de la tarde, nosotros vamos a estar compartiendo en la página de Facebook Escuela Popular Cerro de Triesta. Para aquellos que no lo tienen, pueden buscarlo ahí en Facebook y unirse a la página. Vamos a estar compartiendo un video como una forma virtual de hacer el fogón que nosotros venimos haciendo todos los años. Estamos editando un video con muchas participaciones de la gente nuestra y también de gente que nos mandan de otro lado. Así que a partir de las 19 horas vamos a estar encendiendo el fogón ahí desde este espacio, ¿no? Y ese día, a la mañana, vamos a hacer un especial por la radio, que vamos a estar, se puede escuchar por internet, la radio comunitaria La Redota, se puede buscar así, la pueden escuchar. Y el día domingo, para quien le interese también escuchar la voz del pueblo originario, vamos a estar reunidos en la mesa de articulación territorial indígena argentina, donde estamos planteando esta lucha de los pueblos originarios de las 4 regiones del país, en donde yo y otra hermana guaraní estamos representando la zona NEA en CINEA, y que van a haber invitados de otras organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos importantes, digamos, reconocidos, que van a estar hablando ahí con nosotros. Así que bueno, eso va a estar en el canal de YouTube de Matria, se llama, Mesa de Articulación Territorial Indígena de Argentina. Y bueno, invitarlo a todos los eventos que nosotros siempre estemos haciendo. Y ojalá que pase esto de la pandemia, así que nos podemos encontrar físicamente. Sí, nos podemos ver. Seguramente nos vamos a ver ahí a la vera del arroyo Villaguay. Eso sería bueno. Bueno, Héctor, bueno, un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, Lili, no sé si quieres cerrar. Sí, muchísimas gracias, un gusto conocerte, y ojalá que sí, que pronto nos podamos encontrar y que todo esto termine bien. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Diana, gracias, Fabricio. Un abrazo grande. Un abrazo.